pues ya encontraron su hoja de trabajo número 6, que comprende el procedimiento de amparo regulado en su ley. Carmen María Turcio Sevilla, buenas tardes. De los artículos 33 al 41. El 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 9 artículos, de los cuales hicimos el esfuerzo de sacarles 30 preguntitas. Ya llevamos como si nada 6 hojas de trabajo. El día hoja de trabajo 1, la 2, la 3, la 4, la comprobación de lectura 1, hoja de trabajo 3 y 2. Estamos aquí entonces, ya llevamos 6 hojas de trabajo, de los cuales ustedes se han fajado de la mejor manera, lo cual admiro de verdad. El día viernes, si Dios me lo permite, les subiré la segunda comprobación de lectura, las incidencias procesales del amparo. Esta es letra grande, ¿verdad? Tiene 26 hojitas con letra grande. Trae ahí el autor, el doctor Manuel Mexicanos Jiménez. Él, cuando nosotros, es decir, la facultad iba a inaugurar su nuevo pensum de estudios en el año 2000, pues el curso de procesal constitucional era nuevo en el programa de estudios. Y entonces, previamente, un año anterior, varias inducciones con varios profesionales con experiencia. Y dentro de esos, pues está este trabajo del doctor Manuel Mexicanos Jiménez. Le pregunté en ese entonces si él me permitía utilizar ese material para los estudiantes del curso de Derecho Procesal Constitucional, y me dijo que no había ningún problema. Por supuesto que hay algunas cuestiones que están desactualizadas, por supuesto, porque esto ya tiene más de 22 años, yo tengo más de 22 años de tenerlo. Entonces ya hay algunas reformas, modificaciones, pero que se les aclaran en el camino. Esta comprobación de lectura me dio la oportunidad de sacarles 75 preguntas. Y que el día viernes pues estaré en la mejor disposición de subírselos para que ustedes el fin de semana traten de imprimirlo y ya lo tengan en sus folders, así con su fastener ordenadito y para subrayarlo, ¿verdad? Ya la defensa de la Constitución, creo que hoy vamos a hablar de 2 temas, de 2 instrumentos sociales y de técnica jurídica, y luego pues ya nos iremos el día lunes a las garantías constitucionales, y el miércoles entrante, si Dios quiere, le entramos ya a las incidencias procesales del amparo. Así es de que vamos ordenaditos, de tal manera de que ustedes pues vayan trabajando adecuadamente sin mucha preocupación.
Calculo que el día lunes voy a hablar con la negrita. Yo ya tengo calendarizados los exámenes, según este servidor, pero tengo que hablar con la negrita para ver qué les han indicado las autoridades respecto de las fechas para adecuarnos a los mismos, ¿verdad? Así es de que vamos a hablar el día de hoy de los instrumentos sociales y de los de técnica jurídica. En 5 minutos les voy a sintetizar desde el primer día de clases relacionado con el tema de la defensa de la Constitución, para que ustedes vayan hilvanando ideas y anoten lo que todavía no está claro, etcétera, etcétera. Cuando comenzamos a hablar del tema de la defensa de la Constitución, Héctor Fix-Zamudio, al definirla, dice que debe de entenderse como aquella que está integrada por instrumentos jurídicos y procesales. Explicamos detenidamente qué entendíamos por los instrumentos jurídicos cuando dijimos todo el ordenamiento jurídico vigente y que los instrumentos sociales y los instrumentos procesales deben de entenderse que son los procedimientos establecidos en la propia Constitución, que son en la exhibición personal, el amparo y la inconstitucionalidad de leyes. Y que como toda temática, Fix-Zamudio dice, no se compliquen para estudiar el tema de la defensa. Como cualquier tema, tiene su clasificación. Esta, para entender la defensa de la Constitución, la dividimos en protección de la Constitución y garantías constitucionales. ¿Qué es la protección de la Constitución? Pues está integrada por todos aquellos instrumentos políticos, económicos, sociales, de técnica jurídica que están incorporadas dentro de la Constitución con el único fin de limitar, ponerles un alto a quienes detentan el poder político de dominación y decirles, señores, señor presidente, señores diputados, señores ministros, señores magistrados, sométanse a los lineamientos que dice la Constitución. Porque nadie es superior a la ley. Pero aquí lo hacemos, nuestras autoridades lo interpretaron mal. Y comenzando por los diputados, el presidente, el vicepresidente, los magistrados, son superiores a la ley, lamentablemente. Y por eso estamos como estamos. Pues bien, explicamos los instrumentos políticos, dentro de ellos la división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. También los instrumentos políticos de control intraórganos e internos, controles políticos adentro del propio órgano, controles políticos entre los distintos órganos. Hablamos de la votación calificada, del bicameralismo, del organismo judicial, del refrendo ministerial, del veto presidencial, de los informes ministeriales, etcétera, etcétera, etcétera. Hablamos de los instrumentos económicos, o sea, el proceso de fiscalización, régimen de control y fiscalización que tiene o que se supone que debe de tener la Contraloría General de Cuentas. Hablamos del régimen financiero, lo que es la ley del presupuesto, cómo funciona el presupuesto en el país, cómo las unidades de presupuesto de cada una de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que reciben fondos del Estado tienen la obligación desde el mes de enero de ir preparando su presupuesto que va a ser estimado para utilizarse en el próximo ejercicio fiscal de 1 de enero al 31 de diciembre. Como el presidente de la República en Consejo de Ministros ya por este mes, en junio o julio, ya lo está aprobando y lo remite al Congreso de la República para que éste lo discuta, lo analice y lo apruebe. Pero si al 30 de noviembre, que termina su segundo periodo de sesiones ordinarias, el Congreso de la República, y no lo aprueba, va a regir para el siguiente ejercicio fiscal
el presupuesto anterior. Claro, con las modificaciones que se le van a ir haciendo conforme las necesidades que plantee el gobierno o las instituciones estatales y que no están previstas dentro del presupuesto porque son contingencias o emergencias que se dan motivados por la naturaleza o provocadas por el hombre, ¿verdad? Entonces, tienen que cubrir esa situación. Entramos entonces a los instrumentos de carácter social. Y si ustedes tienen su comprobación de lectura de la defensa, en la página 1, 2, 3, 4, 5, en la sexta encuentran ustedes la literal C, que dicen sociales, régimen constitucional de los partidos. Otros instrumentos son de carácter social y se orientan a la preservación del orden constitucional a través de grupos intermedios, especialmente los partidos políticos y los grupos de presión, a los que se les da participación en el proceso de poder. Bien. Legalmente hablando, nuestra Constitución solo regula un artículo relacionado con el proceso electoral en Guatemala en el artículo 223. Artículo 223 habla en el título 5, saquen su Constitución y subrayan ese artículo, estructura y organización del Estado, régimen político electoral. Libertad de formación y funcionamiento de las organizaciones políticas. El Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de las organizaciones políticas y solo tendrá las limitaciones que esta Constitución y la ley determinen. Todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos políticos, las organizaciones políticas, autoridades y órganos electorales y proceso electoral será regulado por la ley constitucional de la materia, es decir, por la ley electoral y de partidos políticos, que también es producto de una Asamblea Nacional Constituyente, al igual que la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, y que ambas leyes entraron en vigencia juntamente con la Constitución el 14 de enero de 1986. Muy bien. En el tercer párrafo del artículo 223 dice, una vez hecha la convocatoria a elecciones, queda prohibido al presidente de la República, a los funcionarios del organismo ejecutivo, a los alcaldes y a los funcionarios municipales hacer propaganda respecto de las obras y actividades realizadas. Aquí cabe mencionar como una cuestión crítica que cuando los constituyentes que aparecen al final de su constitución, todos los nombres y el departamento o la calidad de diputado por el departamento que representaban, pues aquí cabe mencionar que este tercer párrafo fue sesgado, tendencioso, malintencionado y con intereses particulares, específicamente para quienes redactaron la Constitución, para los diputados a la constituyente. ¿Por qué razón? Dice, una vez hecha la convocatoria de elecciones, al día de hoy, 3 de agosto, el Tribunal Supremo Electoral todavía no ha convocado a elecciones. Lo hará a finales de año, donde convoque a todos los partidos legalmente inscritos para que participen en el proceso evento electoral para elegir
presidente, vicepresidente, diputados, corporaciones municipales, alcaldes, etcétera. Pero si se dan cuenta, lo perverso, esa es la palabra, lo perverso que fueron todos los constituyentes, porque ellos sabían que ellos en el año 85, cuando redactaron la Constitución, dijeron que entre en vigencia en enero del 86. Por supuesto que en enero del 86 nosotros todavía podemos participar como candidatos a diputado por cualquiera de los partidos políticos que en ese entonces legalmente estaban inscritos. Esta Constitución dice, dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente en la Ciudad de Guatemala a los 31 días del mes de mayo de 1985. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. O sea, las elecciones fueron en noviembre. Entonces, ellos se blindaron. ¿Por qué? Porque podían participar como diputados. Y como diputados, al quedar como diputados en los próximos periodos, que fue lo que usaron y lo que utilizaron y lo que hicieron, que se eligieron 2, 3, 4, 5 y hasta 6 veces algunos diputados. ¿Por qué? Porque estaban exentos de no hacer propaganda política. Ellos sí podían, estaban autorizados para hacer propaganda política. Aquí la prohibición es al presidente de la República, a los funcionarios del organismo ejecutivo, es decir, a los ministros de Estado, viceministros de Estado, vicepresidente de la República, a los alcaldes, a los funcionarios, a los de las corporaciones municipales. Ellos sí tienen prohibición para hacer propaganda respecto de las obras y actividades realizadas, pero no dice que los diputados tengan prohibición. Entonces, en la próxima convocatoria, estén atentos, en la próxima convocatoria que haga el Tribunal Supremo Electoral, los 160 diputados al Congreso harán propaganda de las obras que realizaron en sus departamentos por los cuales fueron y presumir con ellos que si no hubiese sido por ellos, jamás el gobierno se hubiera fijado en ampliarles las carreteras, introducirles agua potable, crearles escuelas, centros de salud y bla, bla, bla. Ellos pueden presumir porque no hay prohibición absoluta en la Constitución para los diputados. Pero los constituyentes que lo hicieron con esa perversión, que tuviesen la puerta abierta, no solo en el siguiente periodo, sino en los restantes de esa cuenta. Hubo diputados que repitieron 3, 4, la Catalina Soberanis, Aristides Crespo, otro, ahí se me fue, Blanco, otro, bueno, hay como todavía hay nombres ahí que todavía fueron diputados a la Constituyente y que todavía siguieron participando activamente en varios periodos legislativos. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué es un partido político? Eso lo encuentran en su ley electoral y de partidos políticos en el artículo 18, pero antes de eso, en el libro 2, artículo 16, habla de las organizaciones políticas. Son organizaciones políticas los partidos políticos y los comités para la formación de los mismos, los comités cívicos electorales y las asociaciones con fines políticos. Esos son las organizaciones políticas que regula la ley del electoral y de partidos políticos. Y define a los partidos políticos en su artículo 18, indicando que los partidos políticos legalmente constituidos e inscritos en el registro de ciudadanos son instituciones de derecho público con personalidad jurídica y de duración indefinida, salvo los casos establecidos en la presente ley,
y configuran el carácter democrático del régimen político del Estado. ¿Ya? Y luego, pues, está todo el articulado que regula no solo al funcionamiento de los partidos políticos, la fusión de partidos, la coalición de partidos políticos, etcétera, etcétera, sino también en la ley regula la forma como está integrada sus autoridades. Pero eso ya es materia aparte. Yo señalaré uno que otro artículo que para efectos de lo que estamos viendo nos interesa. Entonces, el artículo 223 es el único artículo en la Constitución que habla de el régimen político electoral. Actualmente, y legalmente hablando, hay 25 partidos políticos inscritos. Esperan inscripción 4 a 6 partidos más antes de que el Tribunal Supremo Electoral convoque a elecciones. Artículo 18 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Ahí define lo que es el partido político. ¿Y qué le interesa? ¿Cuál es el fin último que persigue un partido político? El fin último que persigue el partido político es alcanzar el poder, llegar al poder, llegar a la primera magistratura, llegar al guacamolón, es decir, llevar a su personaje a que ocupe la primera magistratura. Eso esencialmente es lo que persigue el partido político, el poder. Y por supuesto, entre más diputados ese partido incluya en la Asamblea Legislativa, pues más manejo de poder va a tener en ese periodo, en ese ejercicio de esos 4 años. Entonces, hay algunos artículos que ustedes deben de apuntar y tomar nota, que están íntimamente relacionados con estos instrumentos de carácter social. Porque los grupos de presión no tienen regulación alguna. Los grupos de presión surgen espontáneamente, motivados por la inconformidad de las autoridades al tomar determinadas medidas, que va en detrimento de su organización o de su institución. Un grupo de presión como el que se está formando ahorita, que se supone estará para el jueves, que la idea es parar al país el jueves, de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, como medida de presión, porque lo que se pretende es la renuncia del presidente de la República y de la jefa y fiscal general del Ministerio Público. ¿Tendrá eco? ¿Tendrá respuesta? Eso el jueves se verá. Si hay un poder de convocatoria o si simple y sencillamente son globitos que están llevando así para que la gente ande en zozobra, se desespere y ya piense que mejor se va a ir a vivir con su familia a otro país, porque en Guatemala realmente las cosas no están muy claras, que digamos. Entonces, recuerden, los medios de comunicación son aparatos ideológicos del Estado y no informan. Lo que hacen es desinformar, al igual que las redes sociales. Las redes sociales sirven para desinformar. Lamentablemente en nuestro medio, la mayor parte de nuestra población cree lo
que se dice en las redes sociales. Pero ese es el grado de ignorancia al que llegamos, pues, porque todos en determinado momento somos ignorantes de muchas materias, ¿ya? Pero esa desinformación, ese bombardeo ideológico que se lanza y se lanza y se lanza y se lanza, al final yo conozco algunas familias en donde no se van a acostar si no terminan de ver el último telenoticiero, ¿verdad? Y por salud mental, por simple salud mental, no hay que ver noticias, no hay que ver noticias. Hay quienes lo primero que hacen al levantarse al tomar su cafecito es informarse de los medios de... Ahí no hay una información veraz, no hay información veraz, lamentablemente. Lo que hay es desinformación. Y eso tiende a confundir. Entonces, saquen su constitución y les voy a mencionar algunos artículos que tienen relación con estos instrumentos sociales, especialmente grupos intermedios como los partidos políticos, a los cuales se les da participación en el proceso de poder. En primer lugar, tenemos el artículo 34, que es el derecho de asociación. Subrayenlo. Se reconoce el derecho de libre asociación. Nadie está obligado a asociarse ni a formar parte de grupos o asociaciones de autodefensa o similares, se exceptúa el caso de la colegiación profesional. El artículo 135. Deberes y derechos cívicos. ¿Ya? El artículo 136. Deberes y derechos políticos. Aquí todavía está más amplio. En ese 136 pueden citar ustedes el artículo 3 del reglamento de la ley electoral y de partidos políticos. El artículo 3 del reglamento de la ley electoral y de partidos políticos, que nos refiere al 136 de la Constitución, donde dice el reglamento de los deberes y derechos políticos, artículo 3, reglamento de la ley electoral y de partidos políticos, de la inscripción. Todo guatemalteco titular del documento de identificación que establece la ley de la materia tiene derecho a inscribirse o actualizarse en el padrón electoral del municipio donde reside, para cuyo efecto acudirá a cualesquiera de las subdelegaciones municipales y delegaciones departamentales del registro de ciudadanos o a los puestos de empadronamiento establecidos en la capital o en otros sitios señalados dentro de las circunscripciones municipales donde residan los ciudadanos en toda la República. En cualquiera de estos lugares se podrá llevar a cabo su inscripción, la que se efectuará registrándolo en el padrón del respectivo municipio en que declare tener su residencia. El Tribunal Supremo Electoral verificará los extremos contenidos en las declaraciones juradas cuando las circunstancias lo ameriten. Téngalo en cuenta, pues, ese artículo 3, porque si alguien no está registrado en el padrón electoral, al momento en que vaya a sufragar su voto, no lo podrá hacer porque no se encuentra registrado en dicho padrón. Bien. Artículo 137 de la Constitución también tiene relación con los anteriores. Freddy, dime. Disculpe, tengo una duda respecto a todo lo que está mencionando usted. Digamos, está mencionando los partidos políticos que son como, por ejemplo, Semilla o estos partidos, ¿verdad? También los grupos de presión que son tal vez como Codeca y otros grupos, pero lo que le quiero preguntar es si nosotros como personas, o sea, individuales, como ciudadanos, podemos formar parte de los instrumentos sociales. O sea, solo yo como ciudadano puedo ser un instrumento social o eso es exclusivamente para estos grupos que usted mencionó. No. Tú, como población, yo. O sea, nosotros, es decir, un grupo de presión no se hace sin personas. Un partido político inicia
con el comité para la formación de un partido político. Y ahí están, o sea, tiene que haber personas individuales, guatemaltecos, ciudadanos, hombres y mujeres mayores de 18 años. Es decir, si tú comenzaras hoy, Freddy, a platicar con tus compañeros, tus amigos, tus conocidos, miren muchacha, ¿y por qué nosotros no comenzamos y creamos un comité cívico para la formación de partido político? Y entonces tienes que tener a la mano la ley electoral y de partidos políticos y irte a donde te indica cuáles son los requisitos que debes de tener para la existencia de un partido político, pero como se inicia, y ahí sí que se comienza por el principio, tenemos que tener y originariamente un comité pro formación de partido político, ¿ya? Entonces, para que exista organización partidaria vigente, se requiere como mínimo en el municipio que el partido cuente como mínimo con 40 afiliados vecinos de ese municipio y que se haya electo en asamblea municipal al comité ejecutivo. En el departamento, que cuente con organización partidaria como mínimo de 4 municipios del departamento y que se haya electo en asamblea al comité ejecutivo. A nivel nacional, que el partido cuente con organización partidaria como mínimo en 50 municipios. Somos 341 municipios, ¿ya? Y entonces en el artículo 51, que es tu base, comités para la constitución de un partido. Por ahí comenzamos. Formación de comités. Cualquier grupo que reúna a más del 2% del número mínimo de ciudadanos que se requiere para la constitución de un partido político que sepa leer y escribir, podrá organizarse como comité para la constitución de un partido político de conformidad con esta ley. Y ahí te dan todos los lineamientos, ¿verdad? Para el efecto y como paso inicial, el grupo debe elegir una junta directiva provisional del comité, formada por un mínimo de 9 de ellos. Elección que deberá constar en acta notarial, la cual se presentará al registro de ciudadanos para su inscripción. La función de dicha junta directiva provisional será la de preparar y completar toda la documentación necesaria para el otorgamiento de la escritura constitutiva del comité. Escritura que debe ser autorizada dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que fue inscrita la junta directiva provisional. En caso contrario, se procederá a la cancelación del trámite y archivo del expediente. O sea, aquí mismo te dan los lineamientos a seguir. Entonces, tú, si quieres formar tu comité para la formación de un partido político, aquí tienes que masticar la ley, reunirte con tus cuates y a darle viaje. Lo importante es que dentro de los 3 meses a que está inscrita esa acta de la Junta Provisional del Comité Pro Formación, se otorgue la escritura constitutiva del partido, que regula el artículo, todo está en la ley. Todo está en la ley. Ahorita te digo, Quinques, Asamblea Nacional, creo que es Secretaría General, Comité Ejecutivo Nacional, Organización Partidaria, comités. Entonces está antes, en los partidos políticos. Dentro del artículo 19 dice requisitos para la existencia y funcionamiento de los partidos. Para que un partido político pueda existir y funcionar legalmente se requiere, literal C, estar constituido en escritura pública y llenar los demás requisitos que establece la ley. Así de sencillo. Entonces, no creas que es la gran cosa. ¿Por qué crees que hay 25 partidos políticos en este momento y hay 6 esperando que los inscriban? Se dedican a eso. Hay gente que ya se está dedicando específicamente, por eso son partidos electoreros, porque cada vez que hay convocatoria, ellos se van preparando y venden el partido. Lo inscriben y luego se los venden a
a los diputados, se los venden a los ministros, se los venden a los del CACIF, ¿ya? Adela Carolina. Licenciado, buenas tardes. Yo tengo una pregunta con respecto a lo que se mencionaba del artículo 136. Sí. Acá dice deberes y derechos Sí. políticos. Sí. Y en la literal E dice participar en actividades políticas. Sí. Pero esto es un deber, es un derecho, no es una obligación. No, es discrecional. Eso Sí, está a tu discreción. Si tú quieres participar en un partido político, nada te impide que lo hagas. Nada. Pero también nadie me obliga a estar. Por supuesto. Pero es que ese es el problema del guatemalteco, que lo hagan otros. Y los otros deciden por nosotros. Así de fácil. Siempre ha sido así. Lamentablemente, siempre ha sido así. Nadie te obliga. Tú desde que eres mayor de edad, puedes. Lo que pasa que realmente en Guatemala los partidos políticos no son instituciones de derecho público con personalidad jurídica propia, descentralizada del Estado, pero no hay partidos políticos serios que tengan un programa, un proyecto a nivel nacional a largo plazo, a 25 años, o a mediano plazo, a 10 años. No. Aquí los partidos políticos surgen de la nada y quedan como el actual presidente o como el anterior del payaso, que le molesta que le digan que es corrupto y ladrón. Pues si el anterior presidente fue corrupto y ladrón, solo le voy a mencionar el caso del libramiento de Chimaltenango. Y que le molesta. Vergüenza tendría que decir él que le molesta que le digan corrupto y ladrón. Si es corrupto y ladrón, al igual que el actual presidente, es corrupto y ladrón. ¿Ya? Y eso no lo digo yo. Yo estoy repitiendo el discurso loro que dice la gente, todo el mundo. ¿Ya? Entonces, tú, simple y sencillamente, si deseas, si es tu voluntad participar en política, lo puedes hacer, pero nadie te obliga. Gracias, licenciado. Vaya. Vamos con el 137 y concluyo con esto para hablar un poquito de los grupos de presión. El artículo 37 algo les va a enseñar el día de hoy. El derecho de petición en materia política corresponde exclusivamente a los guatemaltecos. Bueno, eso está claro. Pero presten atención a este segundo párrafo. Toda petición en esta materia deberá ser resuelta y notificada en un término que no exceda de 8 días. Si la autoridad no resuelve en ese término, se tendrá por denegada la petición y el interesado podrá interponer los recursos de ley. Si se dan cuenta, ahí se opera el silencio administrativo negativo. Todo ciudadano tiene derecho a hacer su petición en materia política a cualquier institución del Tribunal Supremo Electoral, a cualquiera. Es decir, ¿cómo está organizado el Tribunal Supremo Electoral? Pues el Tribunal Supremo Electoral está organizado de la siguiente manera, donde dice autoridades. Aquí está. Artículo 121 de la ley. El Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral, es independiente y de consciente no superior. Bueno. ¿Qué instituciones conforman al Tribunal Supremo Electoral? Eso lo encuentran en el artículo órganos electorales, artículo 153. Son órganos electorales del registro de ciudadanos, las juntas electorales departamentales, las juntas electorales municipales, las juntas receptoras de votos. ¿Ya? Bueno,
si ustedes a cualquiera de esas instituciones o inclusive al Pleno del Tribunal Supremo Electoral hacen una petición en materia política, esta institución tendrá el término, no plazo, término, solo días hábiles, de 8 días para notificarle lo resuelto. Transcurridos los 8 días y no se les notifica, se tiene por denegada su petición. Silencio administrativo negativo. Es la no actuación del órgano político que no resolvió dentro del término que señala la ley, que son 8 días hábiles. Entonces, ¿qué debo de entender? Que tengo por denegada mi petición. En consecuencia, se opera el silencio administrativo negativo. ¿Ya? Entonces dice, y el interesado podrá interponer los recursos de ley. ¿Cuáles recursos? Revocatoria, reposición, nulidad, apelación. Mientras no te notifiquen, no puedes interponer ningún recurso. Porque si te notificaron desfavorablemente dentro del término de los 8 días, pues usas los recursos de materia administrativa, de lo contencioso administrativo, que es el recurso de revocatoria y el de reposición. Y los agotas. Pero si no te han resuelto, te tienen amarrada. No puedes utilizar ni la revocatoria ni la reposición. Ahí, fíjense bien, hay una garantía constitucional que nos protege, porque no hay materia que no sea susceptible de utilizarla. ¿Cuál será? El amparo. El amparo. Y ahí no hay necesidad de que se agote la definitividad procesal. Vean qué interesante. Y ahí no hay necesidad de que se agote la definitividad procesal. Es decir, que se agoten todas las instancias administrativas y judiciales para tener derecho a acudir al amparo. No. ¿Por qué? Porque yo voy a interponer la acción de amparo única y exclusivamente para que el tribunal, que es el competente sobre esa autoridad a la cual hice mi solicitud, le dicte un término perentorio a esa autoridad para que me resuelva. Un término perentorio de 3, de 4, de 5 días, no me importa. Perentorio, para que resuelva. Favorable o desfavorablemente, no me importa. Porque ya veré yo qué recursos administrativos. Pero provoco la actuación del órgano. Con mi accionar, estoy provocando la actuación del órgano. Y viene el juez o el tribunal de amparo y dice, bueno, mándeme los antecedentes, registro de ciudadanos, mándeme. Pues, mire, usted, según el artículo 137 de la Constitución, usted tiene 8 días para resolver el término. ¿Qué pasó? Entonces resuelve. Van a declarar con lugar el amparo. Y le otorgan el amparo provisional y le ordena al registro de ciudadanos resolver en el perentorio término de 4 días. ¿Resuelve favorable o desfavorable? No me importa, porque si es desfavorable, utilizo los recursos administrativos, revocatoria y reposición. Y digo, me voy a lo contencioso administrativo en la vía judicial. Y después me voy al amparo. Pero, para eso, está esa garantía constitucional que no hay materia que no sea susceptible de amparo, ¿verdad? Porque no nos pueden dejar con los brazos cruzados. Tenemos derechos constitucionales que deben respetar el debido proceso y el derecho a la legítima defensa. Con lo del periodista, yo les dije, él tendría que ser interrogado dentro de las 24. No lo hicieron.
es que se descompuso el carro, que no, la presidenta del organismo judicial le dijo al juez, mire, usted invéntese cualquier cosa, pero jodámoslo. Así se maneja, lamentablemente. Sigamos, porque si no me emociono y sigo, y no, sigamos pues. Ahora, los grupos de presión. El grupo de presión, no hay un artículo que regule su funcionamiento. Ese surge por la necesidad. Cuando se va a discutir el pacto de condiciones de trabajo de los maestros, ¿qué hace Joviel? Como en caravana los trae de todos los departamentos y les dice sin decir nada, mire, aquí ellos hacen lo que yo les diga. Así es de que dialoguemos para... Siempre pasa lo mismo, todos los años es lo mismo. Grupo de presión. Una vez el ministro de Educación o quienes, a quienes delegan se ponen y resulta que salen siempre ganando. Y los maestros cada vez peor, lamentablemente, y quienes resultan pagando el plato son los estudiantes, los niños. No, eso, es que lo que pasa es que eso ya es una cuestión de hígado. Eso ya, se allana. Es decir, si van a hacer un allanamiento, tienen que tocar la puerta desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. No, se encaramaron, nunca tocaron la puerta y cuando se dieron cuenta ya estaban en la cocina. Ese es abuso de autoridad, señores. Eso es abuso de autoridad. Y el juez debió de sancionar a todos los que, aunque hayan recibido órdenes del director de la policía, del ministro de Gobernación, del presidente de la República, pero ¿quién respeta? Ese es el problema. Entonces el grupo de presión es emergente. Emergente porque surge motivado. No hay agua en una colonia, los vecinos se organizan, queman llantas, y ya no dejan pasar a nadie, limitan el derecho de libre locomoción de los transeúntes y de las personas, pero ¿qué les importa? Y la policía solo llega el procurador de los derechos humanos, ya llega el alcalde, el representante, mire, sentemos, no tengan pena, les vamos a poner unas pipas con agua y les prometemos que... Ahí está. Una vez resuelto su problema, el grupo de presión se disuelve. Así de sencillo. Y en todas partes del mundo hay grupos de presión, surgen espontáneamente motivados por la necesidad de hacer valer sus derechos. Así de sencillo. Bien, con eso termino lo relacionado con los instrumentos de carácter social. Me paso a los instrumentos de carácter jurídico, es decir, a la rigidez constitucional. Esta está en la 7ª hoja. Repito, aquí está su 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Después de las 7 está la literal D, que es la rigidez constitucional, que es la página 22. ¿Ya la tienen a la mano? Sí, licenciado. Me interesa solo el primer párrafo. Ya lo que les vaya a explicar después ya es ejemplificación. Rigidez constitucional. Consecuencia de la supremacía constitucional, todo eso subrayenlo. Esto es rigidez, un dificultado procedimiento de reforma constitucional contribuye a su defensa, a su estabilidad, para preservar el texto de circunstanciales críticas y además para incorporar al proceso de su enmienda al titular de la soberanía a través del poder constituyente. Nuestra Constitución es rígida, claramente lo establece. Vayámonos al título 7º, al título 7º. Vamos a ver. Título 7º, artículo 277. Reformas a la Constitución. Aquí mismo trae implícito el concepto de rigidez. La rigidez es una sola.
procedimiento dificultoso para reformar la norma constitucional. Eso es. Procedimiento dificultoso para reformar la norma constitucional. Aquí todavía nos dice en el artículo 270 quiénes tienen iniciativa para reformar la Constitución. Y tienen iniciativa el presidente en Consejo de Ministros, 10 o más diputados al Congreso de la República, la Corte de Constitucionalidad y el pueblo mediante solicitud firmada por no menos de 5,000 ciudadanos debidamente empadronados y que se dirige al Congreso de la República. Ellos son los 4 que tienen derecho a solicitar reformas a la Constitución. Insisto, por favor, quiero que quede claro esto. La rigidez es una sola, pero para efectos didácticos yo la divido en 3. Comienzo por el artículo 278. Para reformar este artículo, es decir, el 278, y los contenidos en el capítulo 1 del título 2 de esta, es decir, y los artículos comprendidos del 3 al 46, es decir, los derechos humanos individuales, para reformar el 278 o los artículos del 3 al 46, el único artículo que menciona de los 281 artículos de la Constitución, el único artículo que menciona a una Asamblea Nacional Constituyente es el artículo 278. Es indispensable que el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las 2/3 partes del total de diputados que lo integran, convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. Y en el decreto de convocatoria señalará el o los artículos que deben revisarse. Y a su vez informará al Tribunal Supremo Electoral para que esta institución, en un plazo no mayor de 120 días, convoque a elecciones para la integración de una Asamblea Nacional. Es el único artículo que menciona eso, el artículo 278. Vuelvo a repetirles, para reformar el artículo 278 o los artículos comprendidos del 3 al 46 que se refieren a los derechos humanos individuales, es indispensable que el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las 2/3 partes del total de diputados que lo integran, convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. Y en el decreto de convocatoria se indicará el o los artículos que deban revisarse, o sea, que deban reformarse. Y a su vez, avisará al Tribunal Supremo Electoral para que esta institución, en un plazo no mayor de 120 días, convoque a elecciones a todos los partidos legalmente inscritos para que propongan sus candidatos a integrar la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Me expliqué claro con ese artículo? Sí, licenciado. Eso se denomina, para efectos didácticos, rigidez propiamente dicha. Rigidez propiamente dicha. Ahora me voy a la rigidez petrificada, al 281. Artículos no reformables. De una vez el título, artículos no reformables. Rigidez petrificada. En ningún caso podrán reformarse el artículo 140, 141, 165, literal H, 186, 187, ni en forma alguna
el principio de no reelección en el ejercicio de la presidencia. Esos artículos, el 281, el 140, el 141, el 165 literal H, el 186 y el 180 son petrificadas, normas pétreas, estando vigente la Constitución. Porque si se deroga la Constitución a través de un golpe de Estado, un golpe de facto, entonces, por supuesto que ese artículo ya no tiene razón de ser. Pero mientras estemos dentro de un ordenamiento constitucional, ese artículo no está vigente. Esa es una rigidez pétrea, petrificada. ¿Por qué? Porque esos artículos no pueden tocarse. Quiere decir entonces que para cualquier otra reforma de la Constitución, para cualquier otra, no tocando el artículo 278, artículos del 3 al 46, 140, 141, 165 literal H, 186, 187 y 281, no tocando esos artículos, para cualquier otra reforma, el Congreso de la República, eso lo dice el artículo 280, el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las 2/3 partes que lo conforman, la aprueba. Pero, ahí está el nudo ciego, pero no entrará en vigencia hasta que sean ratificadas por el procedimiento de la consulta popular que regula el artículo 173 de la Constitución. Repito, para cualquier otra reforma, no tocando el artículo 278, ni del 3 al 46, ni el 140, ni el 141, ni el 165 literal H, ni el 186, ni el 187, ni el 281. No tocando esos artículos, para cualquier otra reforma, solo contesto, disculpen. Devuelvo la llamada, estoy en clase, gracias. Para cualquier otra reforma, es indispensable que el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las 2/3 partes del total de diputados que lo integran, la apruebe. Internamente el Congreso la aprueba. Pero no entrarán en vigencia hasta que sean ratificadas por el pueblo mediante el procedimiento de la consulta popular que regula el artículo 173. Así de fácil. Diga, por ejemplo, algún diputado propuso que se reformara el artículo 49 relacionado con el matrimonio. Acá, pues, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con el ánimo de vivir juntos, procrear hijos, alimentarlos, auxiliarse entre sí. ¿Ya? Entonces, eso lo dice el artículo 78. Pero a un diputado de los que están en el closet propuso que se reformara el artículo 49 y que se aceptara el matrimonio con personas del mismo género. El Congreso lo aprobó por 107 votos. Pero cuando fue la consulta y le preguntó el Tribunal Supremo Electoral al pueblo, diga usted si está de acuerdo que con la reforma del artículo 49 constitucional que dice que el matrimonio puede celebrarse entre personas del mismo género, ¿sí o no? Por supuesto que va a haber un alto porcentaje que va a decir que sí, pero va a ganar el no, porque somos un país muy conservador. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo claro? Yo solo tengo un comentario, Lick, más que una duda. Justamente hace unos días me metí a la página del Parlamento inglés de Reino Unido porque quería saber acerca de esa constitución,
lo cual no existe. Es, Sí. es algo muy, muy, muy interesante y por eso se lo quería comentar, porque comparando esa constitución con la nuestra, o sea, es como que otro mundo, ¿verdad, licenciado? O sea, como que otra Totalmente, cosa. totalmente, total. Y es Es muy cultural, interesante. Sí, sí, sí. es cultural, es cultural. Qué bueno, Freddy. Me alegra que mis clases los motiven a ir más allá, porque su acervo cultural, lo que ustedes le meten aquí al disco duro, nadie se lo va a quitar. ¿Ya? Nosotros los profesores solo les damos una que otra pastillita, una que otra capsulita para que ustedes, y yo pues les exijo un poquito más con las hojas de trabajo y las comprobaciones de lectura, etcétera, etcétera. Pero ustedes deben de ir acrecentando su acervo cultural jurídico. No se queden con lo que el profesor dice. Vayan, ¿ya? Y qué interesante que te hayas metido a investigar y es increíble. Hay mucho que aprender. Somos ignorantes en muchas materias. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda o los dejo ahí? Pregunta 5 del laboratorio 5. Con mucho gusto. Pregunta 5 de la hoja 5. No hay laboratorios. De la hoja 5. Dice la pregunta 5. La suspensión provisional del acto reclamado procede tanto de oficio como a instancia de parte. ¿Qué entiende cuando la resolución es a instancia de parte? Esa ya la expliqué, pero la vuelvo a explicar. Cuando se presenta siempre un memorial que contiene una acción de amparo, el abogado litigante siempre de cajón va a pedir que se le otorgue el amparo provisional. Siempre va a pedir que se le otorgue el amparo provisional. Pero el juez, con buen criterio, a veces lo otorga cuando las condiciones que ameritan el caso en especial lo exigen. Y entonces, mire, paremos esa resolución, paremos ese acto, paremos y emite y otorga ese beneficio del amparo provisional. Pero la mayor parte de veces no. ¿Qué dice el artículo 6 del impulso de oficio? Que solo la presentación del memorial es rogada. Esa es la instancia de parte. Que solo la presentación del memorial, al presentarlo en el tribunal y lo presentas con el comisario y te lo sella y te sella tu copia, eso es la instancia de parte, rogada. ¿Por qué? Porque todas las demás trámites y diligencias que van a llevarse a cabo durante el desarrollo del proceso de amparo caen bajo la responsabilidad del tribunal. Eso te dice el artículo 6 del impulso de oficio. Entonces, la instancia de parte es la rogación que tú haces de llevar el memorial al tribunal para que te lo reciban y te lo sellen. ¿Estamos? Muy bien. Pregunta 4 del laboratorio 5. Pregunta 4 del laboratorio 5. ¿Qué nombre recibe la resolución definitiva del amparo? ¿Es una sentencia o puede ser un auto definitivo? Cualquiera de las dos. Una sentencia o un auto definitivo. Pregunta 7 del laboratorio 6. El segundo párrafo del artículo 33 de la Ley de Amparo, si dentro del indicado término de cuenta no se hubiesen enviado los antecedentes o el informe, el tribunal que conozca del caso deberá decretar la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento arreglado. ¿Qué nombre recibe esa medida judicial otorgada por el tribunal? Amparo provisional. 19 de la hoja 5. 19. En los asuntos de doble grado, es decir, doble instancia, son apelables los autos por los cuales el tribunal originario deniegue y conceda o revoque el amparo provisional, así como aquellos en los que se confirme el otorgamiento o la denegatoria con base en nuevos elementos de examen. En el último párrafo del artículo 24 del acuerdo 1/2013, ¿qué entiende por asunto de doble grado? Doble instancia. Solo dos instancias hay acá. 29 de la hoja 4. 29. Para ocurrir en queja,
El plazo para su interposición será de 5 días, contados a partir del día siguiente de conocido el acto o el hecho que motive la queja. Los supuestos que habilitan la queja de amparo son aplicables para cualquier recurso o no solo... ¿Qué respuesta tienen en la 29 de la hoja 4, por favor? Licenciado, era 28. A la 28. Perdón. Su naturaleza jurídica en principio es considerada como... O curso, ¿cómo no? Su naturaleza jurídica en principio es considerada como un recurso, en virtud que se encuentra normado dentro del apartado de recursos. Sin embargo, a consideración de algunos legisladores, el ocurso de queja, ahí está la respuesta. El ocurso de queja, ¿verdad? Sí, como un remedio, pues tiende a evitar que no se haga mayor mal, en cuanto que no ataca ninguna resolución de fondo. ¿A qué precepto procesal nos referimos? ¿A qué precepto procesal nos referimos? Al ocurso de queja. Esa es la respuesta. Sí, Silvana, dime. Esa era la respuesta, le digo yo. Bueno, muy bien. Pregunta 17 de la hoja 3. De la hoja 3, la pregunta 17, ¿quién la tiene? El artículo 17 de la Ley de Amparo, Decisión Personal y de Constitucional regula lo relacionado con los impedimentos, excusas y recusaciones. Sírvase señalar los artículos que tienen relación con esos preceptos procesales en la Ley del Organismo Judicial. Lo único que... 122, 123. 126. O sea, es lo único que tienes que hacer, buscar los artículos. No lo quieran todo en la boca, tampoco es molesto. ¿Ya? ¿Ya? No, por favor, pónganse. Tienen la ley del organismo judicial, expúlguenla, subrayenla. De eso se trata. No se les va a dar todo en la boca para hacerlos inútiles. No jodan, hombre. ¿Alguien más? Disculpen. Pregunta 4 de la hoja 5. ¿Qué nombre recibe ya lo dije, la resolución definitiva de amparo? Es una sentencia o puede ser un auto definitivo. Bueno, los dejo ahí. Un abrazo. Feliz fin de semana. El viernes les subo las incidencias procesales del amparo.